Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana número 3 de nuestra serie titulada La voluntad de Dios. Estamos dedicando el mes de septiembre para platicar sobre uno de los temas que parece que nos causa confusión a muchos cristianos. Parece que todos utilizamos el término de la voluntad de Dios, de que queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, sin realmente entender a qué nos estamos refiriendo. Parece algo tan inalcanzable y a la vez parece que ciertas personas se les dio en bandeja de plata y ellos ya saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. La primera semana platicamos de qué realmente es la voluntad de Dios para nosotros, de cómo se relaciona con las decisiones grandes que tomamos en nuestra vida. Y hablamos de que la voluntad de Dios no se trata de qué carrera estudio o en qué trabajo me quedo, sino en el tipo de persona que soy. ¿Y cómo es eso frustrante para nosotros? Porque a nosotros nos gustaría abrir la Biblia y que nos diga: lo que tú tienes que estudiar es arquitectura o medicina o tienes que ser misionero para África. Nos encantaría poder abrir la Biblia y que nos diga que el próximo mes es el ideal para cambiarnos de trabajo o que es tiempo de mudarse. Sería fantástico para nosotros poder tener ese tipo de respuestas en la Biblia. Sin embargo, a Dios le interesa más nuestro corazón, porque al final es nuestro corazón el que va a tomar esas decisiones. Y estudiamos un versículo en el cual se nos dice que la voluntad de Dios para nosotros es que estemos siempre contentos. Es que siempre oremos, que nunca paremos de orar y que nos mantengamos agradecidos en toda circunstancia. Pero esa no es la respuesta que nos gusta. Y por eso en la segunda semana platicamos de cómo a veces tenemos este deseo de querer manipular a Dios. De que si no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer paso por paso, Dios, entonces voy a hacer lo que me dice la Biblia y con eso entonces seguramente tú me debes una buena vida. Como que fuera un sistema o un juego por ganar. Mientras yo me porte bien, entonces van a venir sobre mí las bendiciones que yo me he ganado por mis esfuerzos. Y platicamos de que no funciona así. De que nadie se puede burlar de Dios o encontrarle una trampa a este sistema. Pero hoy te quiero hablar de un tema un poco relacionado. Porque a pesar de que te digo estas cosas, de que realmente la voluntad de Dios para nosotros es más nuestro corazón que ciertas acciones o ciertas decisiones, siempre queda un sabor amargo en ver que ciertas personas en nuestra vida parece que lo descubrieron. Parece que ellos encontraron cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y es frustrante, ¿no crees? Estoy hablando tal vez de tu pastor, que tal vez tuvo un llamado sobrenatural en algún momento de su vida, donde parece que Dios metió manos y quedó tan claro que la voluntad de Dios para esta persona era que se preparara para el ministerio. ¿Dónde queda entonces lo que hemos platicado? De que de eso no se trata la voluntad de Dios. ¿Qué me decís del misionero que parece que está viviendo en un plano más alto de existencia espiritual, donde está teniendo un fuerte impacto y parece que está cumpliendo la voluntad de Dios para su vida? ¿O qué me decís de cantantes, incluso cristianos famosos, que desde pequeños parecía que Dios los marcó con un talento especial para adorarlo a Él? Muchas personas se preguntan, ¿por qué ellos parecen saber la voluntad de Dios para sus vidas? Y a mí me impresionaba tanto escuchar a un cantante muy famoso de la banda 10th Avenue North. Se llama Mike Donehey. Porque él habla mucho acerca de este tema de la voluntad de Dios. Porque parece que hay personas que le preguntan,
¿Y tú cuándo supiste que ser cantante era la voluntad de Dios para tu vida? Y me encanta lo que él responde, porque dice, no lo es. Que ser cantante no es la voluntad de Dios para su vida. No porque esté siendo en contra de lo que Dios quiere, sino él se pone a preguntarse, ¿qué pasa si me meto en un accidente y dejo de poder tocar guitarra o ya no puedo cantar? ¿Significa que entonces la voluntad de Dios para mi vida se arruinó? Y reflexiona mucho en, no se trata de la carrera que tengamos, la profesión que ejercemos, sino el tipo de personas que somos. La voluntad de Dios se va a cumplir, pero no es algo tan simple como un título. Y eso es maravilloso para nosotros que estamos tan obsesionados con nuestra carrera, con nuestras calificaciones, con nuestros logros académicos o de trabajo, que nos definimos en base a esas cosas. Piénsalo. Cuando alguien te pregunta quién eres, por supuesto que das tu nombre, pero las primeras cosas que dices es a qué te dedicas. Porque lo hemos hecho tan íntegro a nuestra identidad que creemos que somos eso. Pero como dice el cantante, ¿qué pasa si algún día ya no puedes ejercer tu oficio? ¿Qué pasa si por alguna circunstancia externa te pierdes de lo que estás haciendo en este momento? ¿Significa que Dios te abandonó? ¿Significa que ya no estás dentro de la voluntad de Dios? Es tan impactante darse cuenta que Dios valora cosas diferentes a las que nosotros valoramos. Y para muchas personas preguntarse, ¿y cuándo sabré? ¿Cuándo sabré cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta muchas veces es, ya está en la Biblia. Ya está en la Biblia cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Lo frustrante es darse cuenta de que realmente no queremos saber eso. Lo que nosotros queremos saber es en qué específicamente nos va a usar Dios. Y la verdad del asunto es que eso solo lo vamos a saber hasta la eternidad. ¿Cuál fue el propósito de nuestras vidas? Eso es algo que nadie puede decirte. Y que te aseguro que es diferente de lo que te imaginas. Pero es que, Luigi, hay gente que seguramente ya sabe, ¿verdad? O sea, el pastor que se levanta y predica el evangelio, seguramente ese es el propósito de su vida. Y no digo que eso sea malo, pero tal vez al final se va a dar cuenta que el propósito de su vida fue amar a su esposa como Cristo lo amó a él. Tal vez el acto de mayor impacto de un misionero no va a ser el ir a África a construir casas o plantar iglesias, sino tal vez va a ser aquel momento en el cual mostró amor a un desconocido en su propio país. Son cosas que no vamos a saber y que no, por no saber, nos tienen que paralizar de hacer las cosas correctas. Porque una de las tragedias más grandes es vernos a nosotros mismos y decir, bueno, yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo no soy evangelista, entonces esas cosas se las voy a dejar a los profesionales. Yo simplemente voy a vivir mi vida, ir a la iglesia los domingos, tratar de ofrendar, ser amable aquí y allá, y de eso se va a tratar mi vida. Y no, la voluntad de Dios para nosotros es el tipo de personas que somos. ¿Somos generosos? ¿Somos amorosos? ¿Somos amables? ¿Somos pacientes? ¿Somos mansos, sabios, alegres donde quiera que vayamos? Porque esas son las cosas que Dios quiere de nosotros. Yo quiero llevar al Antiguo Testamento, donde hay una sección donde el pueblo se está preguntando, ¿pero qué es lo que Dios quiere? En su desesperación, están queriendo averiguar qué es exactamente lo que Dios quiere de ellos. Y cuando lees te das cuenta de que están tan lejos del corazón de Dios para ellos. Porque ellos se enfocan en ¿qué sacrificios quieres? Miqueas, capítulo 6,
versículos 6 y 7 dicen: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Miqueas 6, 6 y 7. Y el pueblo está clamando sin entender realmente qué es lo que Dios quiere de ellos. Y cuando nosotros lo leemos ahorita decimos: bueno, nosotros no estamos haciendo sacrificios, no estamos matando animales, menos personas, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué quieres de mí, Dios? ¿Quieres que vaya todos los domingos a la iglesia? ¿Quieres que me levante y lea mi Biblia todas las mañanas? ¿Quieres que renuncie a mi trabajo y me vuelva misionero para ir al otro lado del mundo? Y la respuesta que se da es maravillosa. El siguiente versículo dice así: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti: que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿Qué te parece eso? Miqueas 6, 8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, lo que Él exige de ti: que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Si tú alguna vez te has preguntado: ¿cuándo voy a saber la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está tan claro. Haz lo correcto, ama la compasión y camina humildemente con tu Dios. Y este mensaje lo vas a encontrar repetido a través de toda la Biblia, porque Dios nos pide que amemos a Dios, que amemos a nuestro prójimo, que seamos personas de bondad, generosidad, amabilidad, paciencia, que tengamos un corazón correcto y que actuemos conforme a lo correcto. Por eso es tan importante responder esta pregunta. ¿Cuándo sabrás cuál es la voluntad de Dios? Depende de qué es lo que consideras es la voluntad de Dios. Si lo que tú quieres saber son cuáles son las decisiones importantes que van a definir tu vida, lo vas a saber hasta la eternidad. Hasta allá vas a tener la perspectiva de entender qué fue lo más importante que hiciste. Pero si realmente lo que quieres es saber qué pide Dios de ti, tienes toda la Biblia para saberlo. Y puedes conocerlo hoy. Así que empieza por esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Deseo que tengas oídos atentos a su voluntad y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.